Hoy vamos a hablar sobre el juez supremo. Recuerden que durante esta semana continuamos con esta idea de, siendo que Dios es un guerrero, cómo debemos ver las acciones de Dios y los mandatos de Dios sobre algunos temas que en esta semana vamos a descubrir que tienen un contexto, que deben entenderse en ese contexto. Y a nuestro pastor Dani Perla el día de ayer nos introducía justamente este contexto amplio que nos permite poder analizar mejor, sin prejuicios, lo que está sucediendo en la narración bíblica, concretamente en el libro de Josué. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra que nos instruye, nos ilumina, amplía nuestra mente, nuestra comprensión de las cosas, y suplicamos que por favor tu Espíritu Santo nos hable en el tema que hoy vamos a considerar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me llama mucho la atención que cuando vamos a la narración que estamos siguiendo y comenzamos a recordar algunas historias bíblicas respecto a cómo Dios actúa, viene a mi mente y la lección nos lo invita a considerar, esa escena cuando se da la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una escena tremenda, pero en esa escena a veces pasamos por alto, aunque aquí se ha estudiado en detenimiento, ese diálogo que hay entre Abraham y Dios, en el que llega a decir: el juez supremo de toda la tierra no hará lo que es justo, hablando sobre un momento que se va a venir, que es la destrucción de una ciudad, o de una ciudad, de Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos dicen pasajes como esto sobre la forma en que Dios actúa frente al mal, que nos ayuda a comprender lo que ahora va a suceder en Josué? Realmente nosotros tenemos que considerar que todas las acciones de Dios son justas, Sí. son motivadas por un sentido de amor y de justicia. Nosotros normalmente separamos ambas cosas. Sí. Bueno, si tenemos amor, no hacemos justicia. Si tenemos justicia, no tenemos amor. Entonces, creo que eso a veces nos complica para poder entender realmente cómo Dios es un Dios que es amoroso, pero a la vez es un Dios justo. Sí. Es más, yo lo mencionaba ayer al finalizar, pero en la oración que hacía, que si Dios no hiciera justicia, entonces no sería amor al final. Porque el concepto que nosotros tenemos de justicia, aquí el concepto occidental, es un concepto de balanza. Bueno, voy a ver qué pesa más, si lo bueno, si lo malo. De hecho, es el concepto que uno ve en la imagen que se ha escogido, ¿verdad? Una mujer con los ojos vendados y que está con una balanza en su mano. Ese es el concepto de justicia, pero el concepto hebreo de justicia era un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, era una mujer sosteniendo a un niño y alejándolo y combatiendo aquello que le podía hacer daño. Noten que es totalmente algo diferente. Sí. ¿Por qué Dios tiene que actuar? ¿Por qué Dios está incursionando con el pueblo de Israel? Porque de paso, el pueblo de Israel fue el medio que Dios usó para él aplicar la justicia a esas naciones. Era Dios quien en última instancia era responsable de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaba sucediendo. Entonces Dios escogió a su pueblo Israel para hacer justicia en esa tierra que había sido contaminada, como lo estudiamos el día de ayer. Entonces, definitivamente, cuando nosotros entendemos ese rol de Dios como el juez justo, como el creador de la tierra y como aquel que está tratando con el pecado para que el pecado no sea algo que destruya irremediablemente este planeta, entonces nosotros vamos a comenzar a ver en una luz diferente aquellas ocasiones que se mencionan en la Biblia donde Dios pidió que hubiera una aniquilación de personas y cosas en ciertos lugares. Y entonces, ¿cómo esto debe ayudarnos, pastor, a quitar de nuestra mente, lo voy a decir de esta manera, la idea de que Dios estaba
podría decirlo, incondicionalmente obligado a asistir a Israel porque, bueno, yo los escogí, ellos van a ser mi instrumento, entonces hagan lo que hagan ellos, yo voy a estar con ellos. ¿Cómo evitar caer en esa trampa? Porque de repente, usted lo decía, ahora ellos iban a ser el instrumento, pero encontramos en otras ocasiones que en la Biblia se nos dice que hay otras naciones que han sido el instrumento en las manos de Dios contra Israel, que era el pueblo de Dios. De nuevo, cómo tener claro la función de Dios como juez nos permite entender este tema a la luz de este concepto que lamentablemente se ha malinterpretado en la historia, que es la guerra santa. Sí, de hecho, ese concepto es importantísimo entenderlo porque la razón por la que Dios le estaba pidiendo a Israel que destruyera a estas naciones, una de tantas razones, porque hemos mencionado varias, era para que ellos no contaminaran a Israel. Porque si el pueblo de Israel hacía lo mismo que ellos estaban haciendo, entonces no estamos avanzando. Sí. Simplemente hemos reemplazado un mal por otro mal. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que el pueblo de Israel viviera una ética diferente, viviera una moral diferente, viviera en una sociedad totalmente diferente, donde las personas iban a ver los beneficios de vivir bajo la ley de Dios. Y eso era la promesa que Dios le había hecho a Abraham: yo te voy a bendecir y entonces van a ser bendecidas todas las demás naciones de la tierra. Pero Dios le hizo bien claro a su pueblo de Israel: mira, si tú te vas tras esos dioses, si tú haces lo mismo que ellos, si tú, y bueno, etcétera, etcétera, entonces tú también vas a tener la misma suerte de ellos. El hecho de que Israel no fue destruido completamente fue la gracia y la misericordia de Dios, como también nos va a mostrar esta lección que todas esas naciones tampoco fueron destruidas totalmente. Claro. Hubo personas que escaparon de la destrucción porque estuvieron dispuestos a someterse a Dios, como ya vimos el caso de Rahab, el caso de los gabaonitas, que nos deja ahí con sabor agridulce, pero al final se logra el propósito, que es la supervivencia. Y el caso, hay otro caso por ahí bien interesante esta semana de una persona que sirvió para orientar a los guerreros a la ciudad, llevarlos hasta donde estaba la ciudad, y entonces tuvieron misericordia con él y con su familia. Esas excepciones nos muestran que realmente Dios no estaba destruyendo solo por destruir. Bueno, voy a hacer aquí una matazón, ¿verdad? Comienzo a eliminar a todo mundo, a todo el que se me ponga enfrente. No, Dios realmente lo que al final nos está mostrando esto es que Él tiene una guerra contra el pecado. Sí. Y que todo aquello que es pecado a Él le incomoda. Y tal vez la palabra incomodar se queda corta, sí, pero a Él le choca totalmente y Él tiene que reaccionar ante el mal. Y entonces, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, ¿cómo comprender el carácter santo de Dios que reacciona ante el pecado que está causando tanto mal a sus hijos? Armoniza con el Evangelio, que nos habla del profundo amor de Dios por los pecadores, que no merecemos la misericordia y sin embargo la tenemos porque Dios es misericordioso. Y además con el hecho de que Dios finalmente va a restablecer de una vez por todas la verdadera justicia y el verdadero amor en el universo. Bueno, yo creo que el entender esto a nosotros nos da esperanza, hermano Gerson, porque si Dios fuera un Dios bueno, pero impotente, realmente nosotros no tendríamos todas las bendiciones que tenemos. Es más, creo que este mundo no duraría más tiempo, pero Dios realmente, Él es bueno, pero Él es poderoso también. Amén. Y creo que estas son buenas noticias para saber que un día, como yo lo mencionaba en la introducción también esta semana, un día toda la opresión, el dolor, el sufrimiento, todo el caos que hay en este mundo, Él le va a poner un final. Él va a establecer un reino de justicia. Y esto es buenas noticias para aquellos que han perdido a familiares, que en situaciones muy incómodas. De hecho, hay un capítulo, yo recomiendo un capítulo del doctor Clifford Goldstein. Él en un libro, él escribió un capítulo que a mí siempre me llamó la atención, el título, y él decía
Es un libro acerca del libro, de la Biblia, Isaías. Él comenta algunos capítulos, pero había ahí un capítulo que se llamaba Esa promesa del infierno. Ujú. Y él dice, si es una promesa de Dios destruir al pecado y los pecadores, y solo aquellos que no han pasado por una injusticia en este mundo, que no han perdido a alguien en una situación injusta, van a decir, no, ¿y por qué Dios hace esto? Pero el día que tú experimentas una pérdida, el día Sí. que experimentas opresión, injusticia, ese día tú vas a querer ser liberado. Y gracias a Dios tenemos en Dios la promesa de que Él va a actuar, ya lo está haciendo, pero finalmente Él va a liberar a todos los oprimidos. Y por eso es alentador saber que Dios es un guerrero que está peleando por garantizar la seguridad del universo. Y eso es maravilloso. Por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros para que hoy podamos tener esa confianza, especialmente porque de repente vemos situaciones que son injustas, pero que podemos saber, Dios va a poner fin a toda injusticia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Gracias porque nos recuerdas de que para ti el amor y la justicia van de la mano y tú lo has ejercido de la manera más sabia. Ayúdanos a permitirte, Señor, que en nuestras propias vidas individuales ambas cosas puedan estar presentes y también nosotros mostrar a los demás amor, justicia, compasión. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.